Hola a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Alejandra Castaño, periodista de Mundo Destinos, la sección de turismo del Espectador. Y bueno, vamos a entrar a este panel que se llama El turismo cultural, una oportunidad para el desarrollo sostenible dentro del gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología. Solo tenemos 50 minutos y tremendos panelistas, entonces vamos a empezar de una vez a meternos en este tema tan apasionante, que entonces creo que a todos nos va a tocar no hablar tanto, empezando por mí, pero les quiero presentar a las personas que van a estar con nosotros. Empezamos con José Ignacio Argote. Él es el viceministro de Fomento Regional y Patrimonio del Ministerio de Cultura. Es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, entre muchas otras. Como les decía, todos son expertos en el tema y tienen una trayectoria muy, muy grande. José Ignacio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola Alejandra, muchas gracias, de verdad, encantado de compartir este panel con personas tan reconocidas en el medio. Un saludo muy especial a mi colega, a nuestro viceministro de Turismo, el doctor Julián Guerrero. Y bueno, estamos aquí para conversar. Así es, va a ser una charla muy, muy chévere, porque también nos acompaña María Eugenia Bashi. Ella es arquitecta y su actividad está centrada en el desarrollo del turismo sostenible y la conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. Hablaba con María Eugenia antes de empezar que ella realmente, bueno, es colombiana, venezolana, porque nació en Medellín, pero de una vez se fue para Venezuela, que también es arquitecta, pero ha trabajado mucho tiempo en turismo, entonces como que siempre tiene esas dos cositas jalándole. María Eugenia, bienvenida también a este foro. Muchas gracias. De verdad que estoy muy, muy agradecida de la invitación y de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. También está con nosotros Natalia Bayona. Ella es directora del Departamento de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial de Turismo. La experiencia de Natalia es muy, muy grande como mujer, pues es de admirar. Realmente es una persona que, perdón, me salgo del protocolo, yo admiro muchísimo por todo lo que ha logrado, por abrir camino a Colombia y a las mujeres pues a nivel internacional en el turismo. Ella tiene gran experiencia en política y gerencia de destinos y negocios y ha logrado ser la primera directora de innovación de la OMT. Natalia, bienvenida y gracias por acompañarnos. Sabemos que estás en España, el horario es diferente, que has tenido cosas todo el día, pero bueno, gracias por estar acá. María, el gusto es mío y como siempre, pues Colombia es mi casa y el ministerio es mi casa, ¿no? El pobre viceministro me ve todos los días digitalmente, así que queridos los dos viceministros, pues un soldado más aquí. María Eugenia y María Alejandra, un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias y bueno, para terminar, no menos importante, al contrario, con una experiencia muy, muy amplia en turismo de naturaleza, en relaciones internacionales, está con nosotros Julián Guerrero. Él es viceministro de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También es abogado, apasionado por el cine, por la fotografía, como les decía, por la naturaleza, y bueno, experto en muchas campañas que han posicionado a Colombia a nivel mundial en su trabajo con ProColombia. Y bueno, ahora desde el viceministerio, pues a pesar de este tiempo tan duro de pandemia, sigue mostrando lo mejor de Colombia. Julián, muchas gracias también por acompañarnos. Alejandra, muchas gracias. Un saludo para ti y para mis colegas panelistas el día de hoy. Muy contento de estar participando. Claro, vamos a hablar de dos temas clave para, sobre todo, este momento que estamos viviendo con toda la reactivación, y es el turismo cultural. El turismo, lo decíamos, venía siendo el nuevo petróleo de Colombia y pues junto a la cultura que también es clave en nuestro país, pues termina siendo un gran sector para que se convierta en una herramienta de desarrollo sostenible para muchas comunidades y destinos turísticos de Colombia. Entonces, ¿qué tal si les parece si empezamos a hablar del tema de sostenibilidad? Y hablamos, no sé si empezamos con José o el que quiera tomar la palabra, cómo lograr que el aprovechamiento económico, el consumo de recursos y activos culturales logre generar procesos de sostenibilidad de la cultura en los territorios. ¿Cómo hacemos que ellos se apropien de esos, de su cultura y lo aprovechen económicamente? Bueno, pues si quieres, María Alejandra, porque sabemos que hay muchas cosas importantes que contar y que contamos con muy poco tiempo, digamos,
quizá plantear todo lo que se viene desarrollando en el país, pues no nos alcanza el tiempo, pero vamos a ser muy concretos quizás en los planteamientos que vamos a tener, por lo menos desde el Ministerio de Cultura. Desde el Ministerio de Cultura, pues se entiende, digamos, que la sostenibilidad entendida como el desarrollo de actividades en equilibrio. Eso es muy importante en aspectos ambientales, aspectos culturales, sociales y económicos. Eso es fundamental que se pueda llevar a los territorios y entender en el territorio, ¿cierto? Que eso garantiza finalmente una conservación, preservación y salvaguarda de la diversidad cultural como un activo fundamental para el turismo cultural. Yo creo que también es importante resaltar que en el marco de la política de turismo cultural que hemos venido construyendo y actualizando, que estamos trabajando muy de la mano con el Viceministerio de Turismo, con el doctor Julián Guerrero y todo su equipo técnico, hemos tomado como referencia, quizás esto es una de las cosas más importantes, plantear la cultura como un cuarto pilar de sostenibilidad, que no se había visto, digamos, tan de frente, y creo que eso es muy importante porque el patrimonio material e inmaterial es muy sensible, ¿cierto? Es muy sensible. Y eso, pues a pesar de que Colombia es un país absolutamente rico en manifestaciones culturales, un país pluriétnico y multicultural, nosotros tenemos declarados 45 centros históricos, de los cuales 17 hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio, que es ese gran programa que se tiene desde el Viceministerio de Turismo. Tenemos 23 manifestaciones inscritas en la lista representativa de Patrimonio Nacional y 10 de ellas reconocidas por la UNESCO. Yo creo que ese activo que tiene Colombia es muy importante y muchas de ellas, y esto es fundamental decirlo, en su gran mayoría tienen que ver con nuestras comunidades, bien sea afros e indígenas. Si uno se da cuenta, efectivamente, y arranca por el norte de Colombia, por mencionar algunas, pues tenemos el Palabrero Guayú, el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque, las fiestas de San Pacho en Quibdó, las músicas de marimba en el Pacífico Sur, el Carnaval de Negros y Blancos, el Carnaval de Barranquilla. Todas son esas manifestaciones, digamos, donde hay un equilibrio social y que a través de los planes de salvaguarda se busca ese equilibrio social. Yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta al momento de poner en valor lo que nosotros consideramos el turismo cultural. Y a partir de ahí, pues obvio, se hace necesario garantizar que hayan recursos que soporten, digamos, ese turismo cultural y que sirvan como herramientas de sostenibilidad, porque eso implica, digamos, mantenimiento, protección, salvaguarda, no solamente en los centros históricos, mover o mirar cómo se mueve la capacidad de carga, sino la fragilidad que tienen las comunidades de un turismo que en algún momento puede ser un turismo nocivo, sino que estamos buscando que sea un turista no solamente consumidor, sino un turista conservador, un turista que contribuya a esa conservación de ese patrimonio en los diferentes territorios y que se vincule con las comunidades. Por eso... Perdón, eso es clave, Vice, lo que nos ha dicho, sobre todo porque muchas veces vemos la sostenibilidad solo en el ámbito ambiental. O sea, y claro, la sostenibilidad va más allá y también se convierte en, pues, en que debemos ser sostenibles a nivel social, ambiental y económico. María Eugenia, ¿cómo cree que podemos aprovechar todos estos recursos que tenemos, que como decía el vice José, pues están de norte a sur en este país y sobre todo en comunidades indígenas o comunidades rurales, pues que pueden ver en el turismo cultural una gran oportunidad de desarrollo sostenible? Sí, yo creo que es muy importante para esta sostenibilidad que estamos hablando, la coordinación y la corresponsabilidad en la actividad turística en espacios de patrimonio cultural, ¿no?
El patrimonio cultural, y cuando uno trabaja en las dos áreas, como yo te decía al principio, requiere de elementos de protección, conservación, puesta en valor, como dice el viceministro, toda la parte de presentar el bien, ¿no?, que tiene un costo que debe ser compartido. O sea, siempre hablamos de que la actividad turística, yo creo que tiene que ser una mezcla de compromisos de las dos partes, ¿no? Muchas veces el sector patrimonial es de largo plazo, de una complejidad que a veces el sector turismo le cuesta entender, y por otro lado el sector turismo es inmediatista, más de que el turista está en el destino en ese momento, y si no tiene la información en ese momento no la tuvo ya. Entonces es importante que todos estos procesos que realizan ambos se coordinen, ¿no? Y entonces realmente el turismo salga fortalecido. Porque yo creo que el patrimonio cultural es el que le da el tema, le da el contenido a la actividad turística. Realmente es una actividad de ganar, ganar, y las comunidades son las primeras que deberían estarse beneficiando, ¿no?, de ese, y por supuesto la conservación del patrimonio también. Gracias. Julián o Natalia, ¿ustedes cómo lo ven desde ese lado de turismo? Ya el vice José nos hablaba un poco desde el lado cultural. ¿Cómo hacemos ya la sinergia desde el Ministerio de Cultura o desde el turismo, desde la OMT? No sé, cualquiera. Adelante, Natalia, las damas primero. Ay, querido vice, tú como siempre tan generoso. Pues nada, María Alejandra, has tocado un punto demasiado importante. Para nosotros la sostenibilidad no es solamente, y ese es uno de los retos que hay cuando uno habla de sostenibilidad, no solamente pasa por el tema del apoyo y la conservación medioambiental. La sostenibilidad es el uso ético, por ejemplo, el manejar la ética en el manejo de los datos cuando se usan tecnologías, es usar tecnologías para poder llegar a diferentes territorios y a través de la tecnología desarrollar eficiencia, por ejemplo, en el manejo de residuos, en la capacidad de carga de los destinos, en poder llegar a territorios vulnerables como los territorios rurales para que a través de la tecnología los territorios rurales puedan promocionarse como destinos turísticos y generar equidad. Es incluir a las comunidades, efectivamente, como lo decía el viceministro José, de nada sirve, hay grandes modelos turísticos donde efectivamente hay grandes inversiones, pero cuando no se incluyen a las comunidades, pues efectivamente no se puede hablar de proyectos sostenibles, porque hay proyectos en el mundo que obviamente a mí no me gusta hablar casi nunca en negativo, pero hay proyectos en el mundo que han sido proyectos millonarios en términos de inversión extranjera o de inversión nacional en diferentes países. El tema es que el no incluir las comunidades, el no incluir las frutas, la autenticidad de los destinos, lo que realmente genera experiencias únicas, pues hace que exista cierto rechazo a veces por el desarrollo de los territorios turísticos, con lo cual por eso es importante, y obviamente el manejo ambiental hace parte de la sostenibilidad. Entonces, en el turismo está claro, para nosotros la innovación y la sostenibilidad hacen parte de nuestra nueva normalidad, y básicamente la cultura pues es uno de los sectores prioritarios del turismo. La cultura es educación, la cultura son experiencias únicas, y efectivamente el contar con un país tan diverso como Colombia implica que la manera más eficiente para promover un turismo más sostenible desde la cultura es efectivamente incluyendo las comunidades, gestionando una capacidad de carga que sea acorde a esas comunidades, y efectivamente usar las nuevas tecnologías como parte de esa ayuda para generarles igual de oportunidad para que se puedan educar, para que se puedan promocionar, para que efectivamente puedan atraer más destinos turísticos. Y pues el vice les contará que es un experto en esta materia, además porque es un apasionado, pero pues en Colombia hay millones de casos de éxito. Además los quiero felicitar, viceministros, porque no sé si lo saben, pero hoy no me llegó, no fui yo proactivamente, pero me llegó un artículo de Londres y otro artículo de Estados Unidos, la gente felicitándome y diciéndome que Colombia está liderando con el ejemplo la política de sostenibilidad turística, con lo cual, qué bien que ya el mundo empiece a reconocer que Colombia está trabajando por esto. Así que felicidades a los dos, y en especialmente al vice Julián, porque sé que es su obsesión y su prioridad. Sin duda. Julián, pues me uno a las felicitaciones, y bueno, cuéntenos entonces cómo logramos esto y cómo las comunidades y las personas que nos están oyendo pues se pueden vincular y crear acciones integradas y herramientas pues para un desarrollo sostenible.
Está apagado el micrófono, Vice. Muchas gracias y coincido pues con los comentarios que se han hecho, pero como algún elemento adicional, a pesar de que el turismo puede ser, tiene el riesgo de ser un depredador de la naturaleza, de la cultura, cada vez más hay un reconocimiento de que es una herramienta poderosísima para la conservación, para la protección del patrimonio natural. Y la forma de sacarle provecho en términos de la sostenibilidad, de la protección, yo creo que es no hacer el énfasis solamente en el viaje físico de estar presencialmente en un lugar, sino poner el foco de atención también en ese viaje interior que nosotros hacemos, intelectual, emocional, espiritualmente, porque hoy en día se entiende que un buen viaje es el que tiene la capacidad de conectar el viaje físico con el viaje interior. Y por eso yo creo que el foco en el mundo está pasando hacia esa parte interior. Yo le llamo toda la propiedad intelectual del turismo, lo que tiene que ver con la historia, con la literatura, con la gastronomía, con la música, con el arte. Ahí está el valor agregado y la generación de desarrollo. Piénsenlo ustedes desde el punto de vista de la pandemia. Si antes venían 100 turistas y cada turista gastaba $1, pues se lograban ingresos de 100 pesos. Si hoy en día, por cuenta de las restricciones de viaje de la pandemia, vienen 50 turistas, la mitad, ¿cómo hacemos para generar 100 pesos? Pues generando un gasto de $2 cada uno. Y eso no lo vamos a hacer cambiando una playa o cambiando la Sierra Nevada de Santa Marta o cambiando el edificio patrimonio arquitectónico o cambiando un plato. Lo hacemos es enriqueciendo la calidad de la experiencia interior, del viaje interior, para que valga no 1, sino $2. Yo creo que a eso es a lo que hay que hacerle énfasis. Henry Miller, el escritor y artista norteamericano, tiene una frase muy linda y dice: un destino de viaje no es un lugar, sino una forma distinta de ver las cosas. Eso es viajar. Sin duda, y además inspira, o sea, todas las personas que nos están viendo, pues que esto les quede muy presente, sobre todo como lo decía el vice Julián, en estos tiempos de pandemia que pues también nos obligaron un poco, pero aprendimos a disfrutarlo, a viajar a través de un celular, a través del computador, a través de las historias de viajes de guías, y pues sentir que estábamos en ese destino. Entonces, pues qué bueno transportarnos así sea desde casa. Dice José, ¿qué herramientas o qué acciones integradas se deben desarrollar entonces para que el turismo cultural se convierta en herramienta de desarrollo sostenible? ¿Qué están haciendo desde el Ministerio de Cultura o qué acciones nos puede contar? Pues muy bien, como lo expresaba Julián, como lo expresó María Eugenia y Natalia, pues efectivamente la cultura se constituye como la riqueza tangible e intangible, eso es fundamental. Y empezar a generar capacidad, a dejar capacidad instalada en los territorios, para nosotros ha sido fundamental, y así lo pensamos nosotros en el marco de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, donde en una línea específica estamos trabajando memoria en las manos, memoria en los territorios y memoria construida. Eso tiene que ver, arranco por el último para terminar en el primero. La memoria construida son nuestros centros históricos, todo nuestro patrimonio material. La memoria en los territorios son las manifestaciones de las cuales también comentaba ahora, que se generan, digamos, por las agrupaciones, la unión de grupos sociales y, digamos, en el tiempo se empiezan a desarrollar. Y una particular donde estamos focalizando todos los esfuerzos es la memoria en las manos, ese saber hacer, digamos. Y si formamos nosotros y si hacemos esa transmisión de saberes en los territorios y vemos que efectivamente esos productos que se producen que se tienen en las comunidades, que se hacen en las comunidades y vinculamos a las nuevas generaciones, primero vamos a tener, digamos, vamos a garantizar que esto va a permanecer en el tiempo, esos oficios tradicionales que están muy arraigados también a la sostenibilidad, a los objetivos de desarrollo sostenible, al medio ambiente, ¿cierto? A trabajar con materiales del territorio. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en unos talleres muy fuertes en Tapia Pisada
pero también tenemos un gran ejercicio en el Carmen de Bolívar, donde hemos trabajado la música, en San Jacinto, donde estamos trabajando la elaboración de hamacas en telares verticales, que se ha convertido ese mismo taller escuela en un museo vivo, donde, como decía el vice Julián, ese turismo de experiencia, ya digamos va un turista extranjero y quiere saber, no solamente, o colombiano, no solamente pedir rebaja por lo que le piden por una hamaca en San Jacinto, sino entienda cómo se hace una hamaca y verá que el precio es justo. Entonces, un tema de precio justo para las personas que están protegiendo ese patrimonio y que hace parte de esas rutas que se elaboran en territorios a través de unos laboratorios de cocreación, porque si nosotros vinculamos a las comunidades, por lo menos desde el ámbito cultural, pues vamos a tener sostenibilidad. Y si garantizamos sostenibilidad, pues vamos a garantizar un desarrollo sostenible en los territorios con unos ingresos adecuados para sus comunidades y vamos a tener menor deserción de los jóvenes de los lugares más apartados de Colombia a las ciudades capitales, porque ellos van a vivir dignamente. Y allí también estamos trabajando en algo que se llama el Marco Nacional de Cualificaciones, y es empezar a reconocer ese empirismo que tenemos en el territorio, ¿cierto? Todas las personas que han hecho muchas cosas durante toda su vida, pero no tienen un título ni un reconocimiento, pues bueno, estamos trabajando también en eso para valorarles todo lo que ellos están desarrollando en los territorios. Entonces yo creo que a partir de ahí, ellos pueden elaborar sus productos, trabajar en ellos, poder comercializarlos adecuadamente con precios justos y vivir dignamente de esto. Yo creo que eso es perfectamente válido y factible. Sin duda, cuando se den cuenta de ese potencial que tienen, que además es empírico y familiar y bueno, definitivamente lo van a explotar mucho más en el buen sentido, siempre sostenible, estamos hablando de sostenibilidad. María Eugenia, ¿tú qué acciones integradas crees que se deben desarrollar? Yo creo que el énfasis en educación y en interpretación del patrimonio como una herramienta que es también de gestión de los sitios, o sea, es importantísimo. Y otro, un monitoreo continuo de esa actividad, porque obviamente estamos trabajando con áreas que son en muchos casos sensibles, ya sea patrimonio tangible o intangible, y que requieren monitoreo constante. Yo creo que aquí esa labor de vigilancia y de estar de apoyo a las comunidades y a los gestores de los sitios patrimoniales es muy importante, ¿no? Yo creo que el tema de los planes de manejo en los sitios, que hablan de la capacidad de carga que hablaba Natalia, ¿no? Donde realmente es un trabajo continuo y nunca se termina la tarea. Siempre hay algo que hacer para la protección. Además, ahorita, por ejemplo, con el tema COVID, yo creo que realmente esta relación turismo-patrimonio tiene una importancia que va mucho más allá de lo que hablaba el viceministro de Turismo, que es el poder, el antes del viaje ya empieza a ser algo que ya todos estábamos manejando de una manera más digamos, la gente está acostumbrándose a las diferentes formas de información. Y aquí hay un trabajo importantísimo que hacer de los dos sectores para mejorar toda la información que llega al bien. Yo a veces veo trabajos en sitios patrimoniales muy interesantes con muchísima información y cuando vas a la web del turismo de esos sitios no está. Entonces, ¿dónde está la relación? Yo creo que tenemos una posibilidad ahora de enriquecer toda esa parte de interpretación e información y para que sirva a la vez de educación, tanto a los residentes como a los visitantes. Hay otro tema clave para lograr ese desarrollo sostenible y pues tenemos a la dura en esto, que es la innovación. Entonces, Natalia, ¿cómo logramos encaminar el diseño y desarrollo de todos estos productos turísticos y las ideas y el talento que tienen por medio de la innovación? Esa es una pregunta clave y no es casualidad que yo sea directora de innovación, educación e inversión, porque efectivamente cada cosa pareciera que fuera, como le digo yo al secretario general, parecieran 3 ministerios porque al parecer no tienen nada que ver, educación con inversión y con innovación, pero lo que sí es cierto es que son las maneras de recuperar el turismo hoy en día. ¿Cómo hacer más innovador y más sostenible el turismo? Primero,
No sé si saben de estos datos, pero esto refleja un poco dónde estamos. El turismo es el principal empleador del mundo de mujeres y de jóvenes. Sin embargo, el 50% de esas personas solamente tiene habilidades en secundaria. Entonces, si nosotros queremos hacer un turismo, un sector económico de alto nivel a nivel mundial, altamente tecnológico, altamente innovador, pues hay que empezar por lo primero, que es por lo que María Eugenia estaba comentando ahora, que es la educación. Y hoy en día es una prioridad, ahí estamos trabajando con el vice Julián justo, en la educación digital. Nosotros acabamos de entregar 100 becas, que no sé si sea poco, mucho, regular, pero por lo menos es un comienzo, de la mano del ministerio, porque efectivamente nosotros en la OMT tenemos una plataforma online, que es la única plataforma en el mundo donde las mejores universidades del mundo suben contenidos especializados en turismo, son gratis y si la gente quiere hacer cursos más especializados y con más tiempo, pues efectivamente ahí sí tienen que pagar. Entonces, básicamente, primero hay que empezar por ahí. Antes de ponernos a innovar y a emprender, creo que la base de un turismo sostenible, para que efectivamente sea un turismo de alto nivel, que genere oportunidades para que las mujeres y los jóvenes efectivamente puedan crecer en la pirámide, porque hoy en día, otro dato, el 23% de las ministras de turismo son mujeres, pero justo, necesitamos que llegar por lo menos al 50%, no por ser mujeres, sino porque efectivamente eso implica diversidad. Pero si queremos todo eso, como lo puede pasar en la banca, que cada vez es un sector más tradicional, pero donde cada vez hay más mujeres y donde se exige que los boards directivos o en las juntas directivas hayan mujeres, si queremos eso, y si queremos empoderar a los jóvenes a través del emprendimiento, y si queremos que los indígenas, y si queremos que todas las comunidades y los territorios rurales hagan parte del turismo, hay que empezar efectivamente por esa educación digital. No necesariamente para llegar a liderar un proyecto o para emprender se necesita un doctorado, pero por lo menos sí se necesita ser formal y tener claridad de cómo crear una empresa de manera formal, dónde adquirir los diferentes conocimientos, con lo cual de las cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia es que ha acelerado la transformación digital. Nosotros en la organización, por ejemplo, les cuento un dato, que Colombia, una vez más, es que el viceministro, la verdad es que es un abanderado de la sostenibilidad, entonces apenas uno habla de esa palabra, aparece el viceministro por default, pero por primera vez en la historia de las Naciones Unidas hicimos una competición de startups enfocadas en los objetivos de desarrollo sostenible, y estuvo organizada por la Organización Mundial del Turismo, a pesar de que vinculó todos los sectores de la economía. Colombia, pues efectivamente fue el único país pues que apoyó con su sello para la promoción de esta competición. Y cierro con esto, más de 10,000 aplicaciones de más de 150 países de emprendedores formales en turismo, desarrollando nuevas tecnologías para hacer el turismo más sostenible y con mayor impacto en todos los sectores a través de construcción sostenible, financiación y digitalización sostenible, desarrollo de comunidades, trabajo con personas con discapacidad, etcétera. Son algunas de las cosas que todavía estamos evaluando, y lo que es mejor, estas personas se vincularán con nosotros y con las principales empresas de turismo del mundo para financiar sus proyectos. Entonces, y segundo, que esto sí es una chiva, nosotros también lanzamos otra competición para fortalecer con Le Roche, una de las principales universidades del mundo, en hospitalidad, otra startup competition enfocada en mejorar las habilidades en educación en turismo. Mañana salen los ganadores, no vayan a decir que yo dije, pero dentro de los 30 ganadores de más de 150 países, 30 ganadores, hay 2 colombianos que se ganan 100,000 euros, más 100% de housing para ir a vivir a Suiza, más la maestría que ellos quieran en la mejor universidad del mundo en hotelería y turismo. Entonces no me digan que no hay talento y que no hay que formarlo. Así que son siempre cosas muy buenas, de las cosas buenas que tiene trabajar en innovación, pero sobre todo que cuando uno encuentra talento y gente seria y novedosa, no hay barreras, y qué bueno que de 30 personas hayan 2 colombianos ahí.
Tremendo, nos fuimos de chiva y todo en este panel, pero además qué bueno pues resaltar ese talento colombiano. Vice Julián, pues, ¿cómo logramos entonces que Colombia esté tan bien posicionada? Que como dice Natalia, cuando se habla de sostenibilidad y de turismo sostenible, pues Colombia sea una referencia. Lo primero es decir que Colombia es un diamante en bruto, y eso es una frase, un lugar común, pero realmente lo es en términos de naturaleza y de cultura. Es que ejemplos hay por doquier, pero por mencionar uno, Colombia tiene creo que aproximadamente 86 comunidades indígenas distintas, tiene 10 familias lingüísticas, 12 lenguas aisladas y 2 de origen africano. Hace parte de las redes de las ciudades creativas de la gastronomía, con Buenaventura y Popayán, de la música con Medellín y Bogotá, y la lista sí es interminable, por no hablar de lo que constituye patrimonio de la humanidad material e inmaterial. Entonces, lo que hace falta es pulir ese diamante. ¿En qué sentido? Yo creo que en el sentido de lo siguiente, hay una frase que dice, solamente se puede proteger lo que se ama, y solo se ama lo que se conoce. Tenemos que conocer mejor los colombianos mismos toda esa riqueza cultural, porque a veces nos quedamos simplemente en la frase de el país más biodiverso, una cultura multiétnica extraordinaria, pero no aterrizamos eso. Y eso tenemos que aterrizarlo muchísimo más, porque en la medida en que nosotros mismos conozcamos de mejor manera y en mayor detalle ese patrimonio cultural que tiene Colombia, pues lo vamos a amar más, y en ese sentido eso se va a traducir en una protección mejor. Yo estoy convencido de que el mundo está pasando de los viajes de entretenimiento, que no tienen nada de malo, valga la pena decir, a los viajes de enriquecimiento. Cada vez más la gente entiende que viajar es una característica envidiable de la personalidad, porque le da mundo, lo vuelve cosmopolita, le da tolerancia, le da una cantidad de características. Por eso a la gente le gusta decir que es bien viajada, ¿sí? Por eso la gente quiere tomarse la foto delante de la Torre Eiffel para que todos sepan que, wow, impresionante, pues cómo conoce el mundo. Eso es lo que hace, además, que las experiencias de viaje se vuelvan experiencias memorables, únicas y finalmente transformadoras de la vida de las personas. Hoy en día hablamos de eso. Y Colombia sí que tiene eso. Colombia no es solamente un destino de entretenimiento con el cual podemos competir con muchos otros destinos. Una playa es una playa es una playa, aquí o en otro lugar del mundo, y no me van a matar por esto que estoy diciendo. Pero es que el Caribe colombiano no es igual al Caribe de las islas del Caribe. Es un Caribe que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, 4 comunidades indígenas, que tiene el pico nevado más alto del mundo costero, 5.775 metros. En fin, todo eso, y eso es lo que hay que aprovechar. En concreto, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, desde el Viceministerio estamos desarrollando un proyecto lindísimo que se llama el Proyecto de las Narrativas Regionales de Turismo. Nuevamente, y me voy a repetir, viajar es también ese viaje interior y es todo el patrimonio inmaterial. Quizá la narrativa más conocida de Colombia es la de realismo mágico, que está asociada pues, a García Márquez. La aplicamos para todo el país, pero pues digamos es más relevante para el Caribe colombiano. Pero eso no quiere decir que el Putumayo, el Amazonas, el Chocó, Arauca, Casanare no tengan un equivalente al realismo mágico. Y eso lo estamos rescatando a través de este proyecto de narrativas que no es inventado desde Bogotá, porque no es que las regiones estén alejadas de Bogotá, sino que Bogotá está alejada de las regiones. Se hace de manera enteramente participativa con los líderes comunitarios, con los músicos, los artistas y todo, para que ellos mismos digan qué es lo que queremos destacar de nuestra región. Es la ternera, la llanera, la mamona de los llanos, es el joropo, y que sobre esa base construyamos una narrativa de turismo, que obviamente supone traducirlo a unos términos, no diría más superficiales, pero más fácil de digerir, de entender, de comunicar. Y eso es lo que va a enriquecer de manera significativa para que en vez de ir solamente a tomarnos la selfie y la foto, vayamos con la intención de enriquecer nuestras vidas a través de ese turismo bien entendido. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Sabíamos que
iba a quedar corto porque es un tema definitivamente muy apasionante, como lo decía el vice Julián. Amar viajar definitivamente se convierte en, yo digo que es la mejor herencia que me dejaron mis papás, es de donde más he aprendido, pero además qué bueno que conociendo destinos uno logre apoyar a comunidades y sobre todo que tengan un desarrollo sostenible. Hemos visto pues en la conversación con todos ustedes que es posible, que se debe ver la sostenibilidad desde el lado social, ambiental y económico, y que definitivamente el turismo y el turismo cultural en este caso, pues porque vimos que tenemos muchísimos recursos desde el norte hasta el sur, con comunidades indígenas, con comunidades rurales que tienen pues una cultura muy, muy importante. Entonces, qué importante ver eso, como que hay oportunidades que se está trabajando también desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para resaltar pues todas estas bondades que tienen los territorios y así lograr pues que el turismo cultural sea una oportunidad para el desarrollo sostenible, tal como era el nombre de este foro. No sé si alguno quiera cerrar con algo, un minutico porque no tenemos más de eso, invitando a las personas para que bueno, sigamos con este tema tan apasionante, pero que además se convierte en un motor de desarrollo sostenible. Un minutico. Bueno, yo sí quisiera, de pronto 30 segunditos, pero quisiera resaltar que esto es un tema interinstitucional, que es muy importante verlo así, porque, por ejemplo, cuando se tienen oficios tradicionales que el Ministerio de Agricultura nos tiene que garantizar, por ejemplo, que haya cultivo de cañaflecha para hacer sombrero vuelteado, que es un producto muy importante, pues hay que tener en cuenta también toda esta intersectorialidad, que es lo que convoca en los territorios. Quería hacer esa anotación, María Alejandra. Sin duda, muchas gracias y bueno, ya saben que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo están trabajando pues por este desarrollo sostenible, que hay muchísimas oportunidades que se deben aprovechar desde la educación, desde la innovación. Natalia y María Eugenia pues también nos dijeron que ese tema es clave y definitivamente pues muy importante. Entonces bueno, muchas gracias de nuevo por la participación, que todos los proyectos de turismo cultural pues sigan adelante y bienvenidos. Gracias. Y por la invitación y un saludo especial para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias.